Hola, bienvenidos nuevamente a un video de RS Motors y Gato Tune. En esta oportunidad vamos a hablar de unos factores importantes que nos permiten ganar o perder potencia y hacen referencia principalmente a factores ambientales o de la naturaleza, de los cuales no tenemos control. Razón por la cual muchas personas no comprenden bien por qué hay ganancia o pérdida dependiendo de algunas situaciones en particular. Vamos a estar viendo eso en esta oportunidad. Bien, vamos a hablar de la presión atmosférica, que es un factor importante cuando hablamos de rendimiento de motores de combustión interna. Para poder entender el término de presión atmosférica, primero debemos entender qué es presión. Pues presión está definido como la magnitud que podemos medir cuando se aplica una fuerza sobre un área específica. Aquí tenemos un área de longitud X y ancho X, y cuando tengo una fuerza que se está ejerciendo sobre esa área, eso se llama presión. La presión puedo definirla como fuerza sobre área. ¿En qué magnitudes puedo expresar la fuerza? En kilogramos fuerza, en libras, en newtons, en pascales, etc. El área la puedo expresar en metro al cuadrado, pulgadas cuadradas, kilómetros cuadrados, en fin, cualquier unidad de área. Teniendo claro qué es presión, vamos a entender qué es la presión atmosférica. Nosotros tenemos nuestra Tierra y nuestro plano cero será el cero que corresponde con la altura, metros sobre el nivel del mar. Esa es nuestra condición base. Por encima tenemos nuestra atmósfera, que ya corresponde a una característica natural de nuestra Tierra. La atmósfera está a una altura en especial. Resulta que la atmósfera alrededor del globo terráqueo no va a cambiar. Vamos a suponer que es igual para todos los puntos. Sin embargo, las diferentes alturas sí van a cambiar. Y nosotros, las alturas de las ciudades o cualquier espacio geográfico están definidas sobre metros sobre el nivel del mar o pies sobre el nivel del mar, dependiendo de las unidades. Pero esto sí puede variar. La presión atmosférica está definida ya sobre cuál es el valor de la presión de una fuerza que se ejerce. Ya sabemos que es presión, es fuerza sobre área. Una fuerza que se ejerce sobre un área en específico de la Tierra. Y la mayor presión que puede existir es cuando tengo mi condición de 0 metros sobre el nivel del mar hacia mi atmósfera y es estado por un valor de 101.325 pascales. Quiere decir que esta es mi presión atmosférica. Y la presión atmosférica va a variar en función de qué? De estas alturas. Yo puedo tener ahora 300 metros sobre el nivel del mar, podré tener 1000 metros sobre el nivel del mar, podré tener mucha más altura como por ejemplo La Paz, Bolivia, que es de 4000 metros sobre el nivel del mar. Y quiere decir que en la medida que voy ganando altura, cada vez tendré menos presión porque no tengo toda esta columna sobre esta superficie, sino tengo menos cantidad ejerciendo presión sobre esta área. Quiere decir que la presión atmosférica va a variar en una ciudad que está a 0 metros sobre el nivel del mar versus una que está a 4000 metros. Tengo mayor presión acá. Y por ejemplo, un caso particular, Holanda, los Países Bajos alcanzan a estar unos metros por debajo de este nivel. Eso quiere decir que ellos tendrían la particularidad de tener un poco más de presión atmosférica que el resto del mundo.
Es importante que tengamos claro que en la medida que ganamos altura tenemos menos presión atmosférica. Con esto vamos a poder entender el siguiente término. Bien, ahora vamos a hablar del aire. ¿El aire qué es? Es un gas. Y ese gas, del 100% que tenemos del aire, está compuesto principalmente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto de otros pequeños gases. Entonces, principalmente el contenido es nitrógeno, pero para hacer combustión en un motor realmente no nos sirve. Lo que necesitamos es oxígeno. Y por favor no confundir esto con óxido nitroso, que es otro tema, y después vamos a hablar que ya es un compuesto entre estos dos, pero como aire, como unidad, su porcentaje y su contenido es 78% nitrógeno y 21% oxígeno. De todo esto, nosotros solo vamos a usar esto para hacer combustión. Por esa razón es que nosotros debemos tener presente cuánto disponemos para ingresar oxígeno en nuestra cámara de combustión. Como ya sabemos que una parte del aire es lo que necesitamos, que es el oxígeno, para poder hacer combustión, resulta que ese oxígeno va a variar su cantidad o su presencia de acuerdo también a la densidad del aire. ¿Qué es la densidad? La densidad está definida como una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Masa la podemos tener en kilogramos, en gramos, en libras, bueno, cualquier unidad de peso que tengamos o de masa. Y volumen podemos tenerla sobre centímetro cúbico, metro cúbico, litro, cualquier unidad de volumen que tengamos disponible. Resulta que la densidad del aire depende, como es un gas, depende en gran parte por la temperatura a la que se encuentre. Quiere decir que si nosotros tenemos aire y ese aire está a una temperatura, vamos a suponer de 120 grados centígrados, y tenemos ese aire a una temperatura de 12 grados centígrados, a mayor temperatura voy a tener menor densidad y a menor temperatura voy a tener mayor densidad. ¿Qué quiere decir que voy a tener más o menos? Si esto es menor o esto es mayor, quiere decir que hay más unidades de masa presentes en cierto volumen. Para decirlo de una forma muy sencilla, si yo tengo un recipiente lleno de aire, quiere decir que dentro de ese recipiente que le caben, vamos a suponer 1 litro, dentro de ese recipiente lleno de aire tendré cierta cantidad de partículas de aire. Quiere decir que tengo tantos kilogramos o gramos de aire dentro de 1 litro. Esa es mi medida de densidad a cierta temperatura. Vamos a suponer que esto es a 120 grados centígrados. Y si yo ahora tengo ese mismo recipiente y lo tengo, sigue siendo el mismo recipiente con capacidad de 1 litro y está lleno de aire, pero ahora lo tengo a 12 grados centígrados, quiere decir que mi densidad es mayor. En pocas palabras, hay mayor cantidad de masa presente por unidad de volumen, porque el aire, al ser un gas, se comporta de esta forma. Quiere decir que es más denso cuando está frío y es menos denso cuando está caliente. Cuando estuvimos hablando de la influencia de la presión atmosférica, entonces empezamos a ver que también tengo mayor presión cuando tengo mi atmósfera y tengo mi nivel de 0 metros sobre el nivel del mar. Pero resulta que lo ideal sería poder tener toda esta presión atmosférica, pero también con aire frío. Eso quiere decir que si tengo toda esta presión y tengo
con un aire a buena temperatura o incluso menor, si está por debajo de cero, vamos a poner menos 8 grados centígrados, voy a tener todavía mucho más aire presente en la misma cantidad, en el mismo volumen. Quiere decir que entre más frío es más denso. Por esta razón es que siempre buscaremos en nuestros motores de combustión aire frío, porque en la medida que yo tenga aire frío voy a poder meter mucho más oxígeno a mi cámara de combustión. Por eso no es bueno tener aire caliente, esto no nos interesa tener aire frío. Y ahora, si tenemos toda la presión atmosférica encima de nosotros, es decir, estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, pues ahora voy a tener mayor fuerza empujando ese aire a mi motor, a mi cámara de combustión, para hacerlo mucho más fácil. Nosotros hemos visto que los deportistas, por ejemplo, o las mismas personas de edad que tienen dificultad respiratoria, es mucho más fácil para ellos respirar cuando están a bajas alturas que cuando están a alturas elevadas o alturas intermedias, precisamente porque es mucho más fácil respirar y la presión atmosférica va a empujar ese aire con mayor facilidad a mis pulmones o a mi motor. Tengo la capacidad de succionar o respirar, que es lo mismo que hace un motor, ya sabemos por el efecto que se genera. Si no lo tienen claro, por favor vean el video anterior. Ya sabemos que al estar succionando con mi pistón voy a poder jalar mucho más aire fácilmente cuando estoy a 0 metros sobre el nivel del mar que cuando estoy, por ejemplo, a 4000 metros sobre el nivel del mar. Y aparte de que es mucho más fácil, la condición ideal sería que ese aire estuviera frío, no caliente. Entonces aquí es importante aclarar que muchas personas piensan, por ejemplo en el país es muy popular el término de decir que un motor o un carro se siente más potente cuando está en tierra caliente. Hay dos efectos muy diferentes y los vamos a ver a continuación. Una cosa es que yo tenga aire frío, que ya sabemos que es lo ideal porque el aire frío me da mayor densidad. Quiere decir que en la misma cantidad de volumen, si el aire está frío voy a tener mucho más oxígeno presente que si está caliente. Esto es perfecto. Y la otra condición ideal es que tengamos una atmósfera. Quiere decir que tenga toda mi presión disponible a 0 metros sobre el nivel del mar. Y la combinación de estas dos sería la ideal, pero normalmente en climas tropicales como los que nos encontramos, nos damos cuenta que las ciudades que están a más baja altura pues son de temperatura elevada, presentarán temperaturas ambiente de 37 grados centígrados, 28, pero esto no nos ayuda porque es aire caliente. Ahora, ¿por dónde está ganando el motor? Está ganando porque ahora tiene una atmósfera para poder respirar. Si venía de una ciudad alta que estaba, en el caso de Bogotá, por ejemplo, estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar. Y cuando descendemos a una ciudad que está, por ejemplo, muy cerca a Bogotá, se encuentra una ciudad que se llama Girardot, está sobre los 300 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Sentimos que el carro empieza a ganar potencia. La razón que está ganando no es porque estemos en tierra caliente, como popularmente se le conoce, y porque tengamos aire caliente. No, estamos ganando porque estamos mucho más cerca de tener una atmósfera disponible. En Bogotá, una atmósfera, ya sabíamos que 101.325 pascales o 101 kilopascales es una atmósfera. En Bogotá tenemos 74.000 pascales. Es decir, tenemos menos porque estamos más alto. Y en Bogotá, cuando pasamos de 2.600 metros a 300 metros sobre el nivel del mar, estamos mucho más cerca de una atmósfera. Tenemos 0.9 atmósferas prácticamente. El carro está ganando en ese momento por este cambio, no por mayor temperatura. Entonces la condición ideal sería tener muy baja altura, pero ahora si pudiéramos llevar esa temperatura de aire por lo menos a unos 15 o 12 grados sería una condición ideal, porque aparte que ya tengo una atmósfera de presión muy cerca en mi motor
y ahora tuviera aire frío, lo tendría con mayor densidad, es decir, hay más oxígeno que puede ingresar a mi motor y podría tener mejor combustión. En pocas palabras, eso se vuelve en potencia. Entonces, nunca, o si pensábamos así o no teníamos muy claro el término, nunca digamos que el carro gana es porque va a tierra caliente, no. Porque vamos a tierra caliente, como se le conoce, es porque normalmente son ciudades que están a bajo nivel del mar. Por ende sus temperaturas, a bajo nivel de altura, perdón, por ende sus temperaturas son climas cálidos. Pero estamos ganando es porque ganamos presión atmosférica, pero perdemos un poco por la temperatura del aire. Obviamente es mucho mayor ganar por acá que por acá. Pero si tenemos esta condición sumada a un aire frío, es una condición perfecta para ganar potencia. Entonces, a partir de aquí es que debemos tener claro por qué vamos a empezar a hablar de turbos y demás, supercargadores y todo, herramienta que nos sirva para traer más potencia. Entonces, importante, por favor, que tengamos esto claro. Así que gracias por ver este video. No es más en esta ocasión, queremos hacerlo un poco corto, rápido, sencillo. Por favor, si algo no es claro, escríbanlo en los comentarios si algo les gusta, si ahora entienden, si aclararon la duda. Déjenos su like, por favor, compartan el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.